Muy buenas tardes, amable audiencia de SBC Noticias. Hoy tenemos aquí la grata presencia del presidente del Consejo Municipal de Pitalito, Germán Gonzalo Díaz Rodríguez. Muy buenas tardes, Germán. Buenas tardes para ustedes, Santiago, lo mismo para los seguidores de SBC Noticias. Qué grato es tenerlo usted aquí. Sí, pues realmente, Santiago, grato es para mí que me haya invitado. Aquí estaremos las veces que nos invite, aquí estaremos con mucho gusto. Muchas gracias, Germán. Y hoy hemos traído a Germán aquí para hablar de temas, bueno, todo es política, porque Aristóteles decía que todo era política, ¿no? Sí, es verdad. Pero hoy el tema no va a ser cuántos puentes ha hecho, cuántos proyectos tienen que aprobar este mes el Consejo. Hoy vamos a hablar de las cosas personales, porque Germán Gonzalo Díaz, yo estuve haciendo cuentas y lleva usted 23 años en el Consejo Municipal. En este momento 23 consecutivos, o no consecutivos, o sea, hice un intervalo, pero físicos, 23 años fuera de 3 meses en la administración de Ramiro Falla, que me dio la oportunidad de asistir 3 meses, Jorge Parra Ortiz, sí, quien era concejal en ese momento. Y vamos a hablar de esa faceta, y no ha perdido ni una elección. Y vamos a preguntarle cuál es el secreto también más adelante, porque esto es bueno para los que les gusta aspirar a cargos públicos. ¿Cuál es el secreto? Pero vamos a empezar desde abajo, porque usted es chihuano, ¿no? Pueblo de Cundinamarca, sí, señor. Cerca de los Llanos Orientales. Sí. Está a 1 hora de Bogotá en estos momentos. Exactamente, a 1 hora de Bogotá. 42 kilómetros. 42 Eso es del oriente, ¿no? Sí, señor. Ajá. Sí. Porque si se va de Suba echa más tiempo, ese es más largo. Sí, la salida para ir uno de Bogotá a Chuachí, se va uno por el medio de los 2 cerros, Monserrate y Guadalupe. Sí, por ahí sale la vía, sube uno, coge un páramo y baja desciende a un sitio cálido. Es un poquitico más frío que acá. Sí, está a 1400, a pesar de que está como a 1200 de algo de metros sobre el nivel del mar. Pero fíjese, como se para uno aquí en el parque y ve la iglesia de San Miguel ahí. Y allá se ve el cerro, un cerro grande, ¿no? Y sí, señor. Da todo ese frío que totalmente de acuerdo. Cobija a Chuachí. Sí, señor. Acuérdense de Chuachí, cuando usted nació, ¿eso era polvorienta la carretera? A ver, sí, claro, en esa época no estaba pavimentado. Pero en esa época, lo que pasa es que yo, para salir en carro, ya fue estando más o menos en esa época, que seguramente de 8 años, 9 años, porque pues yo vengo de una familia muy pobre. Nosotros vivíamos en una vereda que se llamaba Bobadillas, lejana del pueblo, en la parte bien fría. Arriba. Entonces, hacia el lado de arriba. Entonces, mi crianza fue pues prácticamente como allá escondidos por la pobreza tan tenaz. Mi papá era muy pobre. 9 hijos, caray. Poco trabajo había en ese sector. Se cultivaba la papa, pero se cultivaba una vez al año, una cosecha al año. Eso no me dio la oportunidad pues de haber conocido más como joven, por ejemplo, de salir en carro. No, pues realmente. Ustedes salían, pero era camino para salir. Nosotros para salir al pueblo gastábamos 1:30. Caminando y en bestia. Era, sí, claro, no, unos caminos horribles. Quedaban hoyos ahí, los caballos iban haciendo un hoyo. Sí, señor. Pues cuando era bueno, allá siempre llovía bastante. No, y claro, por ser un poquito cerca al páramo, llueve bastante. Y salían al pueblito y volvían y se iban. Sí, pero que lo llevaran a uno al pueblo era maravilloso. Era maravilloso y era lejos porque éramos hartos hijos y el costo que tenía llevar el hijo al pueblo, porque el helado, bueno, en época hacían heladitos, yo creo que pronto usted acuerda de esos que venían en copita. Sí, y entonces, de todas maneras, para uno era un orgullo ir al pueblo y para uno era novedoso porque nosotros casi no llegaban al pueblo. ¿Cada cuánto salían? ¿Lo sacaban? Por ejemplo, cada 2 meses iba alguien, lo llevan a uno. Eso es porque allá el mercado era el día domingo. Que le dijeran a uno, bueno, este domingo vamos a llevarlo a usted al pueblo. Eso usted no dormía esa noche anterior.
En ese día de mañana. En ese día de mañana, sí. Sí, claro, qué hermoso esa. ¿Cuántos hermanos y hermanas? Una hermana. Una sola hermana. La mayor, ya, pues ella ya tiene harta edad. Claro. Yo soy el quinto de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Soy de 9 hermanos, soy el medio, 4 al lado y lado. Claro. ¿Y allá en qué escuela estudió usted? Allá estudié en una escuela que se llamaba Escuela de Bobaillas, pero solo año y medio. Claro. Ese fue todo mi estudio. Se estudió un año de primaria y hizo segundo, alcanzó de segundo. Un poquito de segundo, pero en esa época uno desde pequeñito trabajaba. Claro. Y entonces uno salía a ayudarle al papá. ¿Y salían a misa? ¿Iban a misa a la iglesia? No, claro, porque allá sí, eso sí, mi mamá todavía vive y mi mamá es una persona muy rezandera. Ella no, a la edad que ella tiene 90 años, está más cuerda que el hijo. Qué bueno, todavía. Qué bueno. Y ella nunca se acuesta sin rezar el rosario y no se levanta sin rezar el rosario. Entonces, pues esa tradición la hemos tenido nosotros de ser muy católicos. ¿Su papá les pegaba? ¿Su mamá les pegaba? Mi papá. En esa época, mi mamá todavía recuerda, a veces recordando, a veces ella llora porque mi mamá nos quería mucho y mi papá era bien drástico. En esa época le daban un juetazo que en muchas ocasiones le reventaba la piel donde le daban el juetazo. No es mentira. ¿Y qué elemento utilizaban para eso? El psicólogo de la época, un rejo. Un rejo. Y la crianza era en esa época, por ejemplo, no lo que ocurre hoy, que uno se sienta y ojalá el niño participe porque uno quiere que el niño vaya aprendiendo. En esa época no. En esa época, si estaban hablando los adultos y uno de pronto intervenía, de una vez una mirada del papá lo sacaba corriendo a uno. Y después, bueno, ¿usted por qué metió la cucharada donde usted no sabe? Bueno, era así. Hoy uno es al contrario. Sí, claro. Uno quiere que el niño intervenga, que el niño comience a conocer las actividades que se realizan, que el niño conozca como qué es la actividad hoy en día. Porque es que anteriormente uno, pues era el niño ya que a edad de 7 años uno ya echaba asadón. Sí, claro. Y de ahí no era más. Los papás en esa época no tenían visión de decir, no, yo quiero que mi hijo aprenda. Era tenaz, pero bueno, de todas maneras. Jugaban allá, en el juego. Sí, no tanto. Nosotros jugábamos lo que era, por ejemplo, entre nosotros, pero por ejemplo, balón, nunca. Yo, ni niño, ni de adulto. A mí nunca jugué fútbol, no porque no me gustara, sino que toda mi vida fue trabajando. Por ejemplo, yo después me fui a los 13 años, resulté por allá en un pueblo de Puerto López Meta trabajando y a uno no le acaba tiempo. Cuando llegué a Capitalito... Ni siquiera los domingos, no nos adelantemos tanto, ni siquiera los domingos. No, porque los domingos, como uno vivía trabajando por allá, los domingos uno se iba a alistar leña. Claro. Alistar leña y por ejemplo yo vivía en Puerto López, en la serranía de Puerto López. Entonces allá no, mire, yo el día domingo, por ejemplo, como las viviendas ya eran tan lejos, por ejemplo, uno se iba 2 horas, hora y media de una vivienda a otra, porque yo vivía en la serranía de Puerto López, de una vivienda a otra y a veces se iba uno de a caballo. Entonces uno no había el poco de familias, allá mucha gente para uno jugar, ¿no? Era trabajo y trabajo. No, pero yo digo, en la casa cuando antes de irse para Puerto López, antes de bajarse, porque eso queda acá en los llanos, y hablamos coloquialmente bajar, descender. Cuando estaban con sus hermanitos, jugaban, tenían algunos juegos en la casa. Juegos normales de jugar a las escondidas. A la escondida, pero porque no, es que en esa época sí habrán familias y niños que tuvieron como infancia de jugar. Nosotros no tanto porque, no sé, por la pobreza, era tenaz. Por ejemplo, lo que yo le digo, un balón nunca conocimos. Bueno, a la final fue una infancia hasta bonita. En la época no había vicios. Lo que pasa es que como en algunas familias, por ejemplo, nosotros también nos criamos en el campo allá en Timaná, y mi hermano mayor hacía carros de guado, ahí hacía una serie de cosas, y entonces uno
se interactuaba en eso. Lo que pasa es que nosotros, como vivimos en un sitio donde no había ni vías, Claro, eran caminos, demasiado laderas. laderas, Claro. entonces allá no había opción de hacer los carritos ni nada, y uno a los 7 años, en esa época, los niños ya estaban en ese sector, los niños ya estaban ayudándole al papá, por ejemplo, con un asaoncito, ayudar a trabajar. Por allá se labraba la tierra, por ejemplo, se araba con bueyes. Uno adelante acejando los bueyes, se llamaba. Entonces tenía sin zapatos. Sí, claro. Sin zapatos. En época no existían los zapatos para uno. Después apareció unos zapatos que eran, yo creo que de pronto su merced recuerda que eran cafecitos de caucho, que llamaban de grulla. Yo me crié en Bogotá y allá se vendía mucho de zapatos. Bueno. Bastante se vendía. Sí. Mira, uno llevar los cantidades de zapatos. Sí, a cauchosol. Sí, cauchosol, sí. Cauchosol. ¿Y bajó a Bogotá estando en Choachín? No, yo Bogotá lo conocí ya cuando me fui de la casa. Conocí a Bogotá, pero porque yo me fui hacia Llano y después volví por Bogotá. Claro. Porque yo salí de Choachí, salí por un sitio que se llama, o otro pueblo que se llama Huaca, y salí uno a la vía que va hacia Villavicencio. Sale usted a los 13 años para Puerto López. ¿Cómo es ese cambio suyo, salir de esa parte fría y llegar a esta tierra calurosa, de tierras coloradas, también con mucho barrial cuando hacía invierno, ¿no? Sí. Barrialadas se enlagunaban, sus planas allá. Totalmente. Pues el cambio drástico, pero mire, en algunas partes, pero también en la parte emocional no. En la parte emocional más bien fue como conocer otras cosas que nunca soñaba uno conocerlas. Por ejemplo, llegar allá o en sitios donde la forma de vida era diferente. Llegar, por ejemplo, usted en un sitio donde usted la comida era yuca, plátano topocho, que le dicen trefilos, y cacería y pescado. Exacto. Claro, en esa época, abundante carne. Uno salía, por ejemplo, a esos caños, le dicen a los ríos, pequeños caños, con una linterna de noche. Y usted alumbraba y usted miraba el pescado y le daba con el lomo de la peinilla y ahí está el pescado. Claro. Por ejemplo, ir usted 3 de la tarde, salir cuando llovía. Allá ya no tiene pues extensidades planas, pero también hay monte, matas de monte. Claro. Llueve y usted 3 de la tarde en esa época, por ejemplo, cuando llovía y ya comenzaba a hacer resolana, 3, 2 de la tarde, usted salía junto a las matas de monte y usted allá conseguía armadillos los que quisiera. Claro. Por ejemplo, otro tema es usted cuando hacía verano, una escopeta, una linterna, en esa época era normal cazar las borugas allá. Había un árbol que llamaba míspero y ellas iban a comer. Usted iba y les encontraba en el día, les encontraba el comedero. De noche usted se iba hacia una pacerita y de noche se iba con una linterna y con la escopeta. Ahí estaba la oruga. Claro, buenísimo, ¿no? Es pues algo bonito. ¿Usted conoció garzas rojas? ¿Habían garzas rojas allá en Puerto López? Garzas rojas, no, la garza roja es más bien como rosadita, pero hacia la cabeza más. Sino que hay unas muy rojas que ya son como en el Bichada. Al lado del Bichada y del Casanare, sí. Pero ¿y esos soles esos soles rojos que se ponen por la tarde? No, eso sí es algo de llano. A veces a la madrugada o al atardecer. Muy bonito. Todavía uno mira que hay mucha gente que sube fotos de esas estados y uno recuerda, claro, muy bonito. En esa época no existía, era uno, por ejemplo, nunca tener la opción de una cámara, un celular para tomar la foto, no, nada. Pero recuerdos muy bonitos. Qué bueno. Recuerdos muy bonitos. Hace como 5 años me fui a darme una vuelta a los llanos. Me fui, pues una cosa impresionante. Imagínense que me fui, salí de aquí hacia pues Tolima, después Cundinamarca, después Boyacá y me adentré a llano por Miraflores, Boyacá, hacia adentro hay una vía que hay hacia allá. Cuando estuvo el orden público más o menos, claro. Me fui por allá y no me acuerdo de los pueblos que llegué, pasé. Sin embargo, llegué a Villavicencio por
De pronto llegó por Granada, porque pasa el día. No, llega uno por el otro lado, por Cumaral, por Restrepo, por ese lado de Restrepo, claro. Ingresé y quería ir a recordar el pueblo donde más estuve, que fue Puerto López. Me fui, esa noche me fui, había un amigo por allá en Lejanías, Meta, hasta por allá fui, pasé San Martín, a Casillas, San Martín, fui a Lejanías, después me devolví por un atajo que hay de San Carlos de Guaroa, que sale más arribita de Puerto López, llegué a Puerto López a recordar algo, pues no recordé nada. ¿Por qué no encontré nada. Yo llevaba ya 40 años prácticamente de haberme venido, no recordé, pues a ver si encontraba un amigo. Yo dije, ya no existían. Pero mire lo que me ocurrió. Yo fui con un amigo también, con don Hernando Salgado, usted lo distingue. Claro, por supuesto. Nos fuimos y yo dije, quiero a ver si alguien me recuerda algo de mi juventud. Pues fui y dije, voy a hablar es con un señor ya de harta edad, que es el que debe recordar. Oiga, me encuentro un señor, paro el carro y lo llamo. Señor, quiero preguntarle algo. Me dice, a la orden. Le cuento, le digo, mire, es que yo estuve aquí hace muchos años, me fui, vengo a conocer nuevamente, yo vengo de Pitalito Huila, le dije. Me dice, señor, ¿de dónde viene usted? Le dije, Pitalito Huila. Metió la mano al bolsillo atrás, sacó la billetera y sacó la cédula. Me dijo, yo soy de Pitalito Huila. Ah, caray. Conciencialmente, un señor que nació en Salao Blanco, se vino para acá cuando existía la cárcel, él me contó todo, cuando existía la cárcel donde es la alcaldía hoy. Al frente de los carros, al frente me dijo, al frente vive un señor que se llama Jorge Aranda, que es don Jorge Méndez, el papá de Luis Méndez, que es el de la casa de esa 2 pisos. Entonces yo le dije, Jorge Aranda, dijo, sí, le dije, es Méndez, porque es de la misma familia, yo conozco porque yo soy amigo de Luis y de todos ellos. Entonces me dijo, él me comentó todo eso, me habló, ¿usted acuerda de Chapulín? Sí, claro. Me habló de Chapulín, dijo, yo era amigo de Chapulín, de Ramiro Chapulín. Yo le dije, claro, yo lo distingo. Esto como hace 5 años vivía Chapulín todavía. Claro. Lo llamé, le dije, yo tengo el número, lo llamé y nos contestó. Ya no sé, don Ramiro no se acordaba bien de don Jaime, se llama el señor. No acordaba bien, pero mire que fue como esa llegar y encontrarlo preciso a él. Pero lo que yo quería averiguar, por ejemplo, en la hacienda que más duré, que era una hacienda que siempre la recordaré porque trabajé, era una hacienda bonita. Y yo le preguntaba, le dije, ¿usted conoce una hacienda que se llama Muletos? Me dijo, claro, dijo, yo ayudé a hacer 3 negocios de esa hacienda. Porque yo me vine, era de un doctor que se llama Carlos Augusto Toro. Me dijo, yo ayudé a hacer 3 negocios de esa hacienda. Después la compró una gente por allá desconocida y no se volvió a saber nada de ellos ni nada. Pero yo le pregunté si él de pronto había conocido a algunos de los que trabajan allá. Nunca. Claro. Entonces, totalmente me fui, sí, me sentí muy bien ir a recordar donde había estado en mi niñez y en mi juventud, pero no encontré amigos. Gente, ya se habían ido. Se habían ido. Claro. Bueno, en esa época, cuando usted estaba allá en Puerto López, en esa hacienda, ¿qué le dio por venirse? ¿Cómo fue que llegó usted a Pitalito? De paseo. Pues la verdad, estaba trabajando allá y a veces uno como joven comete errores sanos, dijéramos, sí, claro. Debido a eso, no por algo que tenga uno que avergonzarse. Me tocó venir, yo allá era una de las personas, y no es vanidad, yo allá era una de las personas que era muy reconocida en esa hacienda a pesar de mi juventud. Me querían mucho allá. Sí. Pero desafortunadamente por un problema amoroso me tocó venirme de allá. Caray. Y me vine con la intención de irme para San José del Guaviare.
claro. Hace 40 años, seguramente. Bueno, finales de los 80, comienzos de los 80. Más o menos a comienzos de los 80. Yo llegué aquí, me parece, en el año 81, para una semana anterior de la semana que inicia la feria. Yo llegué aquí el viernes. Y al otro viernes ya era la feria. Al 8 era la feria. Lo recuerdo bien. Pero llegué, me vine de Puerto López a mi casa, a Cundinamarca, a Choachí, Cundinamarca. Allá había ¿No había regresado desde que se había vuelto ahí? Sí, había venido como 2 veces a visitar a mi papá y a mi mamá. Pero volví y con la intención de irme para San José del Guaviare. Sí, claro. Llegué ahí, había otro joven en su momento de la edad mía. Claro. Hola, ¿y usted dónde está? No, que estoy en tal parte. ¿Usted dónde? No, que en tal y tal parte. Yo le dije, bueno. Yo le dije, no, me voy a ir para San José del Guaviare. Claro. Me dice, yo quiero ir por allá, hermano, porque yo estoy en el Huila, tengo un cultivo de tomate, ¿por qué no me acompaña? Y vamos, yo le dije, no, hermano, pues porque mi intención no era estar en el Huila. Sí, claro. Oiga, como en esa época, pues realmente no tenía nada de qué preocuparme. Sí, claro. Había salido con plática ya porque allá ese doctor era liquidado desde esa época, de una buena liquidación, y bien, y yo ganaba bien allá. Resulta que salí y me convenció y nos vinimos. Eché 2 camisitas y un pantalón en unas tulitas, su merced de pronto recuerda esas tulas que eran como a caucho que se cerran de esas. Sí, se cerraban. Eso. Que ahora eran redondas. Esas, de esas. Eché 2 camisas y un pantalón y me vine porque yo venía a estarme 8 días. Y llegué acá y pues ya esperando que el amigo vendiera el cultivo, no hablo de la venta del cultivo, y llegué donde una persona que hoy también reconozco mucho que fue mi apoyo en su momento, donde Rafael Oñate. Él era un paisano mío, pero yo no lo distinguía en ese momento, yo no sabía que él era del pueblo. Llegué aquí y me fui donde él y allá me quedé y muy acomedido, yo siempre era muy acomedido. Todo lo que él iba a hacer, venga, yo le ayudo, no por lambero, sino porque yo estaba joven y era mi forma de ser. Venga, le ayudo, venga, ¿qué hay que hacer? Es tanto así que cuando me fui a ir, me dijo, no se vaya, hermano, no se vaya, mire, quédese. Yo le dije, no, es que tengo que irme porque quedé estar por allá en San José del Guaviare. No, venga, yo tengo un arrendo, me dijo, yo tengo un arrendo en San Francisco, porque él vive en la Hacienda de la Hoyos. Yo tengo un arriendo en San Francisco, venga, escoja el lote y siembre el lote que quiera, pero no se vaya. Me convenció, me quedé. Y hoy estoy aquí. Y allí fue donde usted se enamoró de las tierras de San Francisco. Excelente, yo desde que no he salido de ahí, excelente tierra, excelente comunidad. Hemos logrado, pues de alguna manera, y logramos hacer mucha gestión sin estar en la parte política, sino en mi largo estadía ahí en ese sector. La gente comenzó a confiar en mí en muchas cosas. Yo comencé a generar empleo porque yo cultivaba tomate en harto. Yo aquí en Pitalito en una época fui de los que más tomate cultivé en Pitalito. Nosotros, por ejemplo, y con mi compadre Rafael, pero ya después, yo trabajé con él un tiempo, después nos dividimos de trabajos. Y por ejemplo, en una época yo fui el que más tomate sacaba de Pitalito para Bogotá, cultivado por mí. Sí, claro. Eso me dio como una capacidad de liderazgo porque mucha gente trabaja conmigo. Yo tenía muchos partijeros, yo llegué a tener en esa época, por ejemplo, 30 partijeros, más la gente que trabaja con los partijeros, yo generaba harto empleo. Eso nos dio como la posibilidad de ejercer un liderazgo. Después de ese tema se hablaba de la reforma agraria. ¿Cómo no? Claro. Yo creé un comité por solicitud de unos amigos para una finca que hoy es la vereda Santa Inés. Yo hice ese comité, logramos que el INCORA por intermedio, ya nos hicimos amigos de unos políticos que nos ayudaran a que esa finca fuera viable y que tuvieran en cuenta a esas personas, y logramos eso. Logramos vincular allá en su momento 30 familias. Yo hoy tengo un predio allá, pero yo no fui parcelero. Sí, claro. Lo que pasa es que después compré un predio de esos,
Pero iniciamos como ese liderazgo, eso, pero en ningún momento sin yo darme cuenta que iba a estar metido en este tema de la política. Ni usted fue de pronto presidente de Junta Comunal. Claro, yo fui presidente de Junta de Acción Comunal. De allí de San Francisco. De ahí de San Francisco. Cuando yo fui presidente de Junta de Acción Comunal, allá se hacían bazares. Claro. Y entonces el uno vendía la cerveza, el otro las empanadas, el otro dejaban las ventas, todo el mundo echaba la plata a un morral y se hizo. No alcanzaba. Claro. Los gastos a cubrirlos. Lo que se gana no alcanza a cubrir los gastos. Me eligieron presidente de la Junta de Acción Comunal y hicimos un bazar exitoso. En esa época nos ganamos, hace muchísimos años, 1.800.000, fue el boom. Pero ¿qué hicimos? Claro. Si a usted le decían, por ejemplo, bueno, usted venda en este sector, le entrego 3 cajas de aguardiente, 20 pacas de cerveza, al otro y yo me hice nota. Claro. Si yo vendí una cerveza, mire la plata de la cerveza y las otras cervezas están ahí. Leímos orden a eso. Claro. Y fue exitoso y desde ahí hacia acá, en esa comunidad acá que se hacían bazares, nunca se volvió a perder. Leímos orden a eso. Todo eso dio para que la gente confiara en mí. Fui presidente del Acueducto Regional San Francisco hace 27 años. Fui presidente. Claro. Y en su momento logramos dejar el acueducto muy bien. Claro. Lo dejamos en la parte económica muy bien, pero también llegándole agua a todas las familias. Qué bueno. A todas las familias en su momento. Ese acueducto fue construido para 160 familias. Cuando yo lo administré ya tenía más familias, pero me retiré y con el transcurrir del tiempo... pero entonces... Llego, estoy en esas actividades y alguien me dice, oiga Germán, ¿por qué no hace un segundo renglón? Después de ese liderazgo, la parcelación, de ser presidente de la Junta, ¿por qué no hace un segundo renglón en una lista del consejo? Yo ¿qué voy a saber eso? ¿Quién fue el que le dijo eso? Don Hernando Salgado. ¿Por qué no hicimos amigos de don Hernando Salgado? Porque él trabaja en el INCORA. Claro. Y entonces esa fue la amistad y él tenía algún amigo político y me dijo, Germán, yo vi mirado en usted mucho liderazgo, ¿por qué no hace un segundo renglón en una lista del consejo? Yo le dije, no, pues yo ni estudio, año y medio, nada, o sea, yo le dije, no, yo no, esa vaina, no, hombre, háganos el segundo renglón, venga, hicimos el segundo renglón. Ahí fue cuando fui 3 meses en la lista de Jorge Parra, fui 3 meses, y por el compromiso era que me van a ir un año, no me dejaron ir. Claro. Mis amigos se sintieron... Perdón, hagamos una paria ahí. Esa lista la escribieron ¿por qué partido? Partido Conservador. Era el Partido Conservador. En esa época... ¿Usted venía de familias conservadoras? No, pues, bueno, él sí votaba, pero no era político. Sí, pero pues... Pero votaba. Lo que pasa es que yo vengo de la parte política de un pueblo donde... Allá habían algunas vertientes diferentes, pero no de partido, sino vertientes políticas dentro del mismo Partido Conservador. Me acuerdo que allá creo que había un señor que alguna vez, todo el mundo, como el asombro, que es que fulano de tal Riaño le decían, es liberal. Entonces era como el asombro. Algo raro. Pero que allá es un pueblo muy conservador. Entonces llegué acá y me invitaron a ser parte de una lista del Partido Conservador, estuvimos ahí, como le manifiesto, hice el segundo renglón, después mis amigos inconformes me dijeron, no Germán, usted debe hacer es cabeza de lista. Yo dije, no, pero yo cabeza de lista, yo dije muy tenaz. Sin embargo, hicimos una lista donde en su momento me acompañó doña Blanca Ramos, varias personas logramos salir adelante con esa lista. Ese tiempo todavía se hacían listas con suplente y... Todavía, por ejemplo, uno escribía, por ejemplo, el Partido Conservador podía escribir 10 listas. ¿Cómo no? El partido como tal. Pero entonces lo que ocurría es que si el primero quería pedir licencia para que fuera el otro podía. No era prohibido. Entonces logramos hacer parte de esa lista. Posteriormente seguimos ahí en el partido. Siempre que aspiré, nunca tuve ese temor de quemarme, porque siempre sacaba votaciones bien por encima de los segundos que quedaban de mí. No tuve problema. Estuve... En ese tiempo, usted hace ese primer ejercicio ya haciendo, digamos, con su lista propia, en el 1997, cuando fue Pedro Martín Silva
alcalde. Pero usted tenía la bendición de don Héctor Polanía, que todavía estaban. No. Usted era por el lado de integración conservadora. No, porque es que integración conservadora era José Antonio Gómez Hermida. Sí. Había otra vertiente en el departamento de Huila que era los laureanistas, que era Tito García, albarismo. Con Tito García. Con Tito García. Yo era representante de la Cámara. Era representante de la Cámara, pero en esa época era más bacano para hacer obras. Claro. Más honestidad, pero más opción. Por ejemplo, cuando Tito García me ayudó, por ejemplo, a conseguir los recursos para hacer el puente de Santa Inés Holanda, que ahorita ha colapsado, pues de todas maneras estamos mirando cómo lo reparamos, pero por ejemplo para ese puente, polideportivos, electrificación, en esa época, ¿sabe cómo se hacía? Por ejemplo, miremos la diferencia. La comunidad de Holanda fue un día a mi casa y me dijo que les ayudara, a ver si le ayudaba a conseguir los recursos para adelantar el proyecto del puente. Ellos tenían un proyecto que valía 19 millones, pero era un puente colgante, en guaya y con tabla así, que para carrito pequeño, para poder pasar. Cuando nos reunimos con el representante de la Cámara, en esa época eran las partidas parlamentarias. Entonces, en esa época usted no tenía que tener proyecto. Simplemente dejaban allá tanta plata para puente, tal. Era así, yo no sé. Robarían harto, no sé cómo, pero era que era como más honestidad. La forma jurídica era diferente. Entonces, porque yo recuerdo que él me dijo, ¿cuánto vale ese puente, Germán? Yo como siempre al político, si en ese tema a nivel nacional, se pide, por ejemplo, 500 millones y le dan 400. El resto búsquelos. Entonces lo dan a uno corto. Yo dije, para evitar ese tema, yo le coloqué una cifra el doble o más del doble de lo que valía. Yo le dije, doctor Tito, ese proyecto vale 50 millones. Era pues muchísima plata. Me dijo, Germán, vale mucha plata, pero déjeme a ver qué hago. Oiga, cuando Ramiro Falla fue alcalde, fue esa obra cuando Ramiro fue alcalde. Cuando llegó la plata, llegó el municipio. Pero llegó 50 millones, o sea, ya llegaba plata 50 millones. Vino un ingeniero que era de Santander, me acuerdo tanto. Fue a mirar la obra y entonces dijo, no, pero es que nosotros con esta plata hacemos un puente para 10 toneladas. Si faltará un poquito, pero arranquemos con el puente para 10 toneladas. Se hizo. País toneladas, nos faltó una partecita que nos la ayudó a conseguir, la conseguimos por el Comité Cafeteros y se hizo la obra. Y muchas obras, hicimos el acueducto de Versalles, el acueducto de Cabullal, el acueducto de Camberos, electrificaciones, polideportivos. En ese programa muy bacano. En las partidas sí, se trabaja con honestidad. Pero había una particularidad también, porque es que Tito García era un señor de palabra, era un señor que era cumplidor. Sí, el tipo era diferente a los otros que ya mentían. Y no lo miraba uno haciendo como tanto discurso, sino era obras para las comunidades, y eso también le rindió a uno, porque la gente se dio cuenta que realmente teníamos la capacidad de liderazgo y de mejorar calidad de vida de las familias. Ahí fue donde ingresé en la política. Arrancó. Después en el 2000 llega usted en el gobierno de Germán Calderón y llega también por el Partido Conservador con un número bastante grande de concejales, 9 concejales, yo recuerdo. 9 concejales conservadores. Yo fui presidente del directorio conservador. Fue cuando Gladys, en esa época cuando logramos 9 concejales conservadores y eran 15. Y usted le hizo oposición a Germán. No. A Germán dura, ¿no? Dura, esa oposición. Hice la oposición. Como se debe hacer la oposición. Es que aquí también a veces la gente no ha entendido. Quienes tienen la opción de tener gobierno, hagan gobierno. Pero también que se mire las obras en las comunidades. Porque no es haciendo gobierno para que le den a usted un dulce y con eso lo callan. A veces, sí es verdad, a veces uno, pues dependiendo de la necesidad de las comunidades, a veces uno dice, bueno, que me ayuden con estas obras que es para beneficio de la comunidad y entonces vamos a ser parte del gobierno. Pero si uno ni hace parte del gobierno, ni está en contra del gobierno porque le dan menticas para la boca de uno, sí, muy jodido, que eso es lo que a veces ocurre en el consejo. Yo pienso que hoy yo tengo una conciencia tranquila,
Claro. de que hemos logrado mejorar mucha calidad de vida para mucha gente. Claro. Hemos hecho obras, pues mire que sin vanidad, por ejemplo, mientras, por ejemplo, yo no soy muy amigo de La Poderosa, ellos siempre, no sé, viven dándome duro, yo no le paro bolas a eso. ¿Por qué le dan duro a ese emisor? Lo que pasa es que yo también he sido un crítico de ese medio de comunicación. Yo he sido un crítico de ese medio de comunicación, por ejemplo, muchas cosas, y lo he dicho en el consejo, en debates, y seguro debido a eso. Claro. Pero eso a mí no me molesta. Sí. Mire, el medio de comunicación, por ejemplo, en la elección anterior, en la campaña anterior, había que renovar el consejo, que bueno, y era propaganda de día y de noche, como se dice. Sí. Renovemos el consejo. Yo dije, ni necesito hacer publicidad radial, ni necesito hacer publicidad visual. Yo he hecho muchas cosas, esperaré que la gente que le haya servido me vote. No hice campaña, me dediqué más a la campaña de Gider. Y gracias a Dios sacamos 1.307 votos. Claro. Suficiente porque quien siguió detrás de mí salió con 900 y pico votos. Claro. O sea, muy bien ubicado en la lista de cambio radical. Y en un tiempo como este que pasó del 2000 pasado, del 2023, que había una apatía hacia la política, un rechazo hacia todo, no era solamente a todos los políticos, sí, a todos los políticos. Era difícil, casi no podían hacer reuniones. Claro. La gente no iba. La gente no iba, sí, es verdad. Muy difícil. Sí. Oye, y cuando usted se lanza la primera vez, allá en esa época y ahora, y se gastaba plata, ¿usted ha gastado plata harta en una campaña o no? Yo no le ¿Era invierto. distinto? ¿En tiempo era menos plata? Sí, es distinto. Pero, por ejemplo, sí. Las primeras campañas, usted no invertía, le daban unos afichitos, le enviaban los candidatos a la alcaldía con uno, entonces le daban un afiche. Sí, eso era eso. Sí. Posteriormente sigue, después cuando Gladys Canacue, uno se pegaba a la publicidad de Gladys, claro. La sede de Gladys. Yo nunca he colocado sede. Nunca. ¿No sede? No, yo no he tenido sede porque es que yo no tengo que hacer una cantidad de inversión en la política porque yo no voy a devengar de la política el poco de plata. Mi actividad económica es otra. Sí. Entonces yo no le invierto. Yo ni sede, ni publicidad, ni el poco de cosas, porque para mí yo no voy a hacer cosas. Bueno, pero la última que aspiré, en los 14 años primeros, aspiré cuando Carlos Arturo Giraldo, 2008. Yo iba con la doctora Marta Medina. Sí, cómo no. Con la doctora Marta Medina, perdimos. Ajá. Posteriormente dije, no voy a aspirar más. Sí, pero en esa administración de Carlos Arturo ya no hizo oposición. No hice oposición, por ejemplo, logramos hacer unas obras, lo que yo le decía, logramos hacer una obra muy importante. Y mire, y es que Carlos Arturo también era una persona donde le abría el espacio también a los concejales. Claro. Y si hacemos un análisis real, yo pienso que Carlos Arturo Giraldo sí estuvo cuestionado. Usted recordará que hasta un médico lo tuvieron detenido, por una presunta desviación de unos recursos de salud, usted recordará, pero a la final el médico está libre y demandó ya al Estado y Carlos Arturo salió también libre. Carlos Arturo, sí, no, él no lo alcanzaron digamos, sí estuvo preso unos días, pero lo sacaron. Desafortunadamente ya, pues lamentablemente, y eso le causó la muerte. Pues le dio mucha depresión, entiendo yo, ¿no? Ajá, pero mire que cuando él le dio esa enfermedad, él era secretario de salud, de educación municipal. El gobierno de Pedro Hernán Suárez. En el gobierno de Pedro Hernán Suárez. Y pues yo pienso que fue una de las personas que gobernó también sin tanta presión, porque el hombre también llegó hoy casi como llegó Gider, sin tantos compromisos, sin jefes políticos. Carlos Arturo fue otro sorpresivo, nadie lo miraba alcalde, pues nosotros estamos al otro lado. Yo en esa época hacía parte de la rosca. Ahorita pues definitivamente ganó Carlos Arturo, pero mire que pues yo pienso que hizo un buen gobierno, definitivamente.
que todos han dejado huella, porque aquí uno no puede desconocer lo que hizo Pedro Martín en su primera administración, lo que hizo Germán, lo que hizo Gladys, lo que hizo Carlos Arturo, posteriormente nuevamente el doctor Pedro Martín, donde ya no hice parte. ¿Por qué no aspiró en esa oportunidad? Porque me retiré de la política. Me retiré de la política porque lo que yo le he dicho, la política para mí no es negocio. Claro. Yo dejo mis actividades económicas, que es el campo, por ejemplo, en esta época. Claro. Me vengo 7 de la mañana, 7:30, a veces regreso 9 de la noche. Entonces a veces descuido mis actividades que me generan, sin embargo yo me muevo también en la parte comercial de bien raíz, yo me muevo también en ese tema. Y eso, pero eso me da también una libertad de que en todo el tiempo que yo llevo como concejal, nadie puede decir, Germán me ha pedido una moneda peso. Claro. Nadie puede decir, Germán pidió este contrato. Sí, yo apoyo a los amigos. Yo, a mí me dice un amigo, Germán, es que está esta posibilidad, mire, que si me ayuda yo de una me llamo al alcalde. Entonces ahí uno debe ser servicial y para eso está elegido, para ayudarle a la gente, para hacer gestión. Si alguien me dice a mí, Germán, yo no le he ayudado a usted, pero mire, ayúdeme con esta hojita de vida que es que necesito, con mucho gusto yo le ayudo. Hasta la época de Carlos Arturo usted llega por el Partido Conservador y después cuando ya entra otra vez en el 2015 pasa a Cambio Radical. ¿Por qué se pasa de partido? A ver, yo terminé ayudándole en la administración de Carlos Arturo Giraldo, terminé ayudándole al candidato de Carlos Arturo Giraldo, sin ningún compromiso con Carlos Arturo Giraldo. No, a Miguel. Porque recordarán que yo le estaba ayudando al médico Figueroa. Claro que sí. Y el médico Figueroa se perfilaba como el alcalde del municipio de Pitalito. Y después llega el doctor Pedro Martín, recordarán. Sí, claro. Doctor Pedro Martín llegó y, como decimos en la política, se le atravesó al médico Figueroa, que era mi pana, mi amigo. Sí. De hecho, yo no iba a aspirar más, pero lo estaba apoyando a él. Cuando ocurrió ese tema, entonces el médico Figueroa se le comenzó a desarticular la campaña. Entonces en ese momento yo opté por votarle a Miguel, sino por otra cosa, que nos habían quitado la posibilidad de que fuera el médico Figueroa. Le voté a Miguel y me retiré. Yo dije, no voy más con la política, yo no me quemé ni nada, con una buena votación, pero me retiré. Posteriormente perdimos con Miguel. Miguel se quemó. Cada quien no hubo una alianza y esa alianza fue fatal para Miguel. La alianza que hizo Pedro Martín con Melo, que estaba con Miguel como concejal, y John Milton Hoyos, que estaba de candidato. Esa alianza va a estar 3 semanas. Sí, fatal. Esa fue fatal. Como la de ahora. Como la de ahora. Eso nos llevó a que perdíamos la alcaldía, cada quien a su actividad. Ya cuando nuevamente se viene la campaña, Miguel llega a la casa y me dice que si lo apoyo. Yo le dije, claro, hermano, con mucho gusto. Yo lo apoyé en la pasada, con mucho gusto. Yo, no, Germán, lo que yo quiero es que usted aspire nuevamente al consejo. Le dije, ay, hermano, pero volver al consejo. Y usted sale, ayúdeme. Usted del consejo me ayuda más, y me convenció. Claro. Volví a aspirar al consejo, por eso aparezco nuevamente, o si no. Y entonces yo le dije, hermano, mire a ver en qué partido por allá me puede ubicar. Él lo apoyaba en dos partidos, que era la U y Cambio Radical. Exacto. Le dije dónde me puedo ubicar. Entonces armó una lista, para tener 2 listas, con unos personajes en el partido la U y con otros personajes en el Cambio Radical, donde hice parte de esa lista. En esa época salí al consejo y fui el único que salí por Cambio Radical. Sí, claro. Y salimos ahí. Posteriormente se viene la elección del doctor Edgar. 2019. Pero yo ya estaba con Gider. Y yo soy, claro, porque nosotros hicimos, Gider siendo alcalde y Wilfred, un día en el consejo hicimos un pacto. De que ellos pasaban a Cambio Radical, le ayudaban a Triana, y yo me comprometía de ayudarles al uno a la asamblea y el otro a la alcaldía. Y esa llave de 3 personas la sostuvimos y logramos demostrar, sacamos una votación muy buena, donde éramos como las 3 cabezas más visibles haciendo política en Cambio Radical, y logramos sacar más de 12,000 votos con Gider, solo los 3. Wilfred nos faltó un poquito para obtener la asamblea, pero nos sostuvimos ahí, porque ya fui yo solo el que quedé en el consejo. Logramos
Llegó con llegué con Oscar, claro. Pero dentro del equipo éramos solo los tres, sí. Porque Oscar salió, pero era ya como obedeciendo directrices de otras personas, entonces lo dejamos allá y sostuvimos el partido. Bueno, en ese momento me saqué 1958 votos. Casi los 2000, yo recuerdo. Casi los 2000, pero son errores. Ajá. Son errores porque yo en ese momento hubiera podido salir con 1000 votos. Claro. Y busqué 900, casi otros 1000 para tener más compromiso con esa gente. Sí, claro. Entonces, mire que cada día uno aprende en la política. Por eso, ahora, en la política, en esta elección pasada, yo dije, no voy a ponerme a pelear votos. Yo decía, yo voy a salir de primero en la lista. A mí no me interesaba salir de primero en el consejo, ¿no? De primero en la lista voy a salir y voy a tener la curul. De ahí hacia acá que trabajen también, porque a veces usted se esfuerza por sacar una cantidad de votos que beneficia al de atrás, pero nunca se dan cuenta de eso, posteriormente lo dan a uno solo. Sin embargo, bueno, pero hablamos del tema de la inversión en la política. Claro. Yo no he sido una persona a invertir en la política. Claro. No porque yo digo que, por ejemplo, esa vaina de publicidad, todas poco de cosas, no, por ejemplo, yo sí apoyo, por ejemplo, y no es desconocido que la inversión que hace uno para uno, no la hace tanto para uno, sino como para el candidato a la alcaldía, porque yo no soy la persona, ninguno de los candidatos a la alcaldía que yo he apoyado, pueden decir que yo les exigí una suma de dinero para ayudarle, ninguno que yo le haya ayudado a la asamblea, yo antes les coloco. No el poco, ¿no? Pero pues en mi poco yo les coloco, como ahí lo puede decir Wilfrid Giles, nosotros aquí no estuvimos pidiéndole plata a nadie para hacer esta campaña. De igual manera ayudé de frente al doctor Gladys Canacue. Ahí que día hablaba con mi colega, el doctor Franklin, y le decía, es que usted ya me conoce a mí porque usted hizo parte del anillo central de la política de la doctora Gladys, donde usted sabe que yo nunca ni pedí un contrato, ni pedí nada, ¿no? Entonces él me decía, sí, hermano, usted es un político diferente. Él me decía así, porque yo no hago eso, ni yo le exijo a alguien, yo lo apoyo, pero póngame tantos votos. No, cada quien verá el trabajo que tenga. Esa ha sido mi forma de hacer política. Sí se ha puesto costosa la política, muy costosa. Nomás usted, y es que también, mira, y esto es como para hablar un poco del tema de corrupción. Sí, claro. Y les cuento una cosa, la corrupción está enquistada en todos los estratos sociales y ya mucho más en el estrato bajo. Lo que pasa es que en el estrato bajo se ve menos, porque son muchos los que manejan la corrupción, así sea de poquito, y se convierte en una cifra grande. Claro. Pero miremos, por ejemplo, y yo quiero hablar más o menos, hablemos de una cámara. Una cámara de representantes, la más barata que puede haber, son 2.000 millones. Claro. Bueno, nosotros somos unos críticos porque esa gente gana mucha plata, y mucha plata es cuando alguien se gana 40 millones de pesos mensual. Claro. Y entonces yo les coloco que, pongámosle que se ganan 40 millones de pesos mensual. Por 48 meses, que son los 4 años, nos daría 1.920 millones, ganándose en los 40 todos y echando el bolsillo para recuperar esos 2.000 millones. No gastando nada. Nada, para tratar de recuperar. Pero entonces, el tiempo de la persona estar allá los 4 años, ¿quién se lo paga? Si va a sacar solo la inversión o menos de la inversión. Esa mayor rentabilidad de meter esos 2.000 millones allá, ¿de dónde? Pero esa plata que él invirtió, ¿qué la hizo? ¿Se la comió en empanadas? Pues no. Discúlpenme la forma de expresarme, pero nos la robamos aquí abajo. La fue repartiendo. La fue repartiendo. ¿Por qué? Porque es que ya a la gente le gusta votar si le ayudan en algunas cosas. Hay gente que hasta le pide, no, yo le ayudo, pero si me ayuda con el seguro la moto. Si uno no hace eso no es así. No, yo le ayudo, pero si me da 100.000 pesos porque es que necesito, no he pagado el recibo de la luz, yo le ayudo, pero eso, y entonces hay gente que cae en esos juegos. Entonces mire que abajo hay una forma de corrupción muy tenaz que no se ve mucho. Seguimos a otra escala, que es el día electoral. El día electoral, el señor del carro, que va a prestar el servicio de transporte,
un carro que normalmente se gana 300,000 pesos en el día, un domingo, ese día vale 1,000,000. Ah, caray. Y entonces ese día ese carro hace por ahí un viaje y se esconde. Y lo mismo en este tema de la gente que se coloca, que yo le ayudo como... pregonero. Como pregonero. El nombre que sería... Entonces, que después lo quitaron. Entonces ese pregonero va donde su merced que es candidato, va donde usted que es candidato, donde mí que es candidato. Y hermano, págueme el día, yo le ayudo. Y seguramente logra a 3. Y quién se da cuenta, nada. A 3. Y por la tarde está diciendo, pero robé ese HP político. Error, se robó el mismo porque el político cuando le hacen eso, busca de qué manera defenderse allá, recuperar lo que le robamos abajo. De igual manera, el señor de la tipografía, en una época normal, una publicidad que valga 300,000 pesos en la época electoral vale 500, porque hay de escasez de gente para trabajar en el tema. Es la bonanza, es el agosto de muchos medios. Entonces, esa es la situación y por eso volvimos la política tan costosa. Comercializado. Oiga, no nos vamos tan lejos porque hay que terminar, para no alargarnos. Perdone, y eso lo desarrollamos en otra oportunidad. Solamente 3 preguntas ya para redondear. Hay gente que la ve uno, escucha uno y la lee en los medios cuando hay estas elecciones, sobre todo aquí en Pitalito, y uno lee y dice, los concejales se eligen para enriquecerse. ¿Usted se ha enriquecido con la política siendo concejal? A mí me ha ido bien. Yo no puedo ser desagradecido. Si yo no estuviera en la política, seguramente sería campesino como soy, pero no estaría aquí, que esto para mí también es un lujo, que hoy usted me esté entrevistando, para mí es un orgullo. Entonces seguramente sí tendría plata, porque yo toda mi vida he trabajado, pero el hecho de hoy ser político a mí me ha ido bien, sin necesidad de pedir contratos, ni sin necesidad de pedirle a nadie. ¿Cómo me ha ido bien? Yo tengo unos predios, por ejemplo, que eso los tenía antes de ser político, en el sector San Francisco, Santa Inés. Hubo un predio que allá... sin servicios públicos estaría valiendo 1,000,000,000, hoy vale 3,000. ¿Por qué? Porque esos predios se encarecieron con la labor que hemos hecho, la labor general para ese sector. Tenemos gas en todo el sector. Tenemos agua potable en todo el sector. Tenemos distritos de riego. El mejor sector es ese allá, sin ser vanidoso, es al sector donde yo vivo. Ahí me ha ido muy bien. Pero adicional a eso, el tema de uno darse a conocer, también le salen muchos negocios buenos. Y quiero, que no veía pero por ejemplo, me salió un negocio muy bueno sin una moneda de peso, que seguramente en algún momento el señor, a que no he nombrado, se dará cuenta, excelente persona, me invitó a un negocio, a un tema de un plan parcial, el cual lo pagamos con un amigo y vinculamos unos terrenos legalmente. Yo nunca en mi vida nada, pero por ejemplo el negocio sin colocar una moneda de peso para la tierra, pero nos fue muy bien. Nos fue muy bien, ganó el señor, ganamos nosotros, nos fue muy bien. Otro negocio que me fue muy bien, un terreno ahí sobre la avenida. Por la amistad política que he tenido, me salen negocios sin ninguna comprar conciencias. No tiene nada que ver eso con que usted le robe al Estado, sino que son negocios que yo me muevo. Ahora mi actividad, por ejemplo, mi actividad es el café. Yo tengo 9 hectáreas de café, las coge un amigo, pero yo soy el propietario. Yo me muevo en el tema del ganado, no en gran escala, pero por ejemplo mantengo 50, 60 animalitos, es el tema que yo mantengo. Yo me muevo en muchas cosas. Yo trabajé mucho tiempo desde las 3 de la mañana, en ocasiones hasta las 10, 11 de la noche cuando había cosechas de café. 3 de la mañana iniciaba a ordeñar unas vaquitas de leche porque no me daba para pagar mayordomo, pero me gustaba también. 3 de la mañana cuando había café tenía que cesar café hasta las 10, 11 de la noche, pero todavía en la actividad política. Yo estoy hecho para ese tema. Y otra pregunta ya para redondear. ¿Qué le responde usted a esa gente que cada 4 años que hay campañas políticas para consejo, hablemoslo aquí, y entonces se presenta usted, Germán, que ya lleva 4 o 5 periodos, y la gente dice,
¿por qué no deja usted que otro vaya? ¿Qué le dice usted a eso? En mi campaña, donde asistía a las reuniones, ese era mi primer discurso. La persona que está aquí al lado me escuchaba en mis discursos donde yo le decía que hay que renovar la política. Claro. Pero para renovar la política no es alguien que esté hablando carreta por las redes sociales, ni que vaya a ofrecer cosas. Yo les decía, vótenle al que realmente conozcan ustedes, que tiene corazón para servirles y que le haya servido. Sí. Porque es que más allá de proclamarse uno líder, es demostrar que es el líder. Exacto. Y líder es el que ha buscado mejorar calidad de vida de la gente. Claro. Yo he hecho muchas horas, recordar toda esa hora es difícil. No, eso lo hacemos en otro programa. En otro. Ay, no, claro, magnífico. Entonces, mire que, y yo le decía a la gente, hay que renovar la política. Y esa fue, y yo le dije que iba al doctor Franklin, sí. Esa fue una de mis campañas que hice, no en contra del doctor Franklin, sino sí. En contra de que se le diera la oportunidad a unos equipos que venían desde hace 30 años, porque elegir, por ejemplo, al doctor Franklin sin desconocer que él es una excelente persona, claro. Pero pues es que ahí detrás estaba la gente que ha venido siempre gobernando a Pitalito, y entonces miramos al doctor Pedro, que es excelente, como le he dicho, excelente, pero ya den la oportunidad que otro vaya. Sí. Entonces, estaba el doctor Pedro, estaba la doctora Gladys, estaba Miguel Antonio Rico Rincón, estaba Germán Calderón, estaba el doctor Vinasco, todos excelentes, estaba Carlos Alberto Martín, pues todos exalcaldes, había ya 6 exalcaldes. ¿Cuántos sumaban en cuántos periodos? Y el doctor Pedro fue en 2 ocasiones. Entonces yo les decía, si vamos a renovar la política, renovámosla votándole a alguien que quiere demostrar una cosa diferente que Gider Luna Joven. Y en el tema del consejo yo le decía, vótenle. Y también les decía una cosa, yo creo que mucha gente que me escuche por este medio, yo les decía lo siguiente, si no me quieren votar a mí, no me voten. Yo les decía, no me voten, yo voy a ser concejal de Pitalito, voy a ser concejal de ustedes, votenme a Gider. Claro. Yo con el apoyo de ustedes, o sin ustedes voy a ser concejal del municipio de Pitalito y van a contar conmigo, voy a ser el concejal de ustedes, porque no estaba enamorado de yo volver a salir por encima de lo que fuera. Y gracias a Dios se nos dio esa oportunidad. Aquí estamos, para bien o para... Hay una cosa que la gente debe saber, y es que cuando es decir, no es el capricho de una persona, sino lo que decía Somoza en Nicaragua, decía, es que yo no quiero, pero el pueblo me pide. Oiga, yo vanidosamente, lo voy a decir, lo decía Gider, sí. Porque en muchas reuniones donde estuvimos con Gider y cuando arrancamos, sí. Hermano, usted vuelve a aspirar, yo les decía, hermano, estoy perezoso, represéntanos un periodo más, ayúdenos allá, tal. No es mentira. Sí. Entonces eso lo lleva a uno como a decir, sí. Bueno, hago un nuevo periodo, pero no le metí, como se dice, el hombro, como dice en una campaña mía, porque no, yo dije en el nombre de Dios, yo sé que vamos a salir. Pero yo desde aquí también quiero convocar a la gente, hay que renovar la política. Claro. Pero la política hay que renovarla con gente que demuestre que realmente siente esas ganas de querer ayudarle a la más gente para mejorar calidad de vida, porque para ir a sentarse uno en el consejo, a echarse discursos bonitos, o hablar más del uno o hablar más del otro, sobra tiempo. Claro. Yo ya lo he vivido, yo hice oposición férrea contra el doctor Germán Calderón, donde también la gente entendió que así era y nos volvió a votar. Pero en esa época tampoco no le llevé ni un dulce a una comunidad, me canalicé unos recursos sí a nivel departamental y nacional, pero aquí del municipio no. Pero mire que de todas maneras la gente también reconoció que hicimos un buen trabajo y esas obras que hablamos a nivel departamental y nacional nos dio la posibilidad. Esa ha sido nuestra forma de actuar. La última pregunta, para no quitarle más de su precioso tiempo. Como ha sido elegido todas las veces que ha aspirado y no ha perdido una sola, y esa gente que quiere volver a aspirar al consejo, porque dentro de 4 años, menos ya de 4 años, hay una fila de gente, de 100, 200 personas que se inscriben, pero no saben cómo ganar. ¿Cuál es el secreto suyo para ganar elecciones? El secreto para ganar es ser un buen ciudadano. Ajá. Demostrar que no es uno corrupto. Y demostrar no es de aquí la boca por fuera. Sí. Es tenerlo también en el corazón y ayudarle uno a la gente. Claro. Mire, yo siempre he dicho que el líder se hace, no lo hacen, porque es que, y yo le decía a su merced que yo me convertí en un líder sin darme cuenta, porque yo le ayudaba a mucha gente,
Y yo pienso que eso es lo primero que debe tener, porque la política no es con egoísmo. Por ejemplo, hay mucha gente que se pone a hacer política hablando mal de los demás. Esa no es. Yo creo que a mí nadie me escuchó hablando a mí de ningún otro candidato al consejo. De nadie. Ni de mis colegas que en el momento estaban, ni los nuevos que llegaron. Yo les decía, a quien vea que realmente los pueda representar con los detalles, vótele. Y toda mi vida he dicho eso. Yo no tengo por qué ponerme a hablar mal de la panela del vecino para vender la mía. Yo debo decir es cuál es la calidad de mi panela para que me la compren. No para evitar que le compren al vecino. Cómprenme la mía, que es la buena. Y yo demuestro que... Germán, ya hemos conocido su faceta de vida. Vino de Choachí, se vino de los Llanos, se quedó en Pitalito y le sirve a Pitalito. En otra oportunidad vamos a hablar de los temas ya, de todo eso, del manejo electoral y de lo que se está haciendo ahora, de lo que sí, señor. hacer, porque seguramente tiene muchas proyecciones para su comunidad. ¿Cuánto le agradezco que haya venido usted a contarle a él, a la gente, quién es usted? Porque es que muchas veces la gente, allá hay concejales y a veces hablan mal de ellos, pero no conocen de dónde vienen, ni por qué están aquí, ni cuál es esa faceta. A veces sí, a veces dice la gente, bueno, y esos concejales viejos, ¿por qué no abren espacio? Yo digo es lo contrario, bueno, y a veces esos concejales nuevos, o esos líderes nuevos, ¿por qué no abren los espacios ellos para llegar? Y es que abrir el espacio es demostrar, trabajar, no es que alguien que le diga, oiga, venga, que es que yo quiero que usted sea concejal, no, esto no es así. Esto, para que la gente le vote a uno, debe haber un liderazgo. Entonces, convocar a toda la juventud, a toda la gente que quiera aspirar para adelante, en el nombre de Dios, aspiremos que nos vaya muy bien, porque cada que uno manifiesta aquí por estos medios y lo dice uno de la boca hacia afuera, lo debe sentir también. Ojalá que nos vaya muy bien. Hoy yo que le he pedido también a los demás concejales, y lo he manifestado en el consejo, y le pido hoy a la ciudadanía de Pitalito, hagamos fuerza común entre todos. Agarremos todos de la mano, busquémonos cómo buscamos la posibilidad de que a Pitalito le vaya bien en seguridad, en vías, en desarrollo, en todo lo que se refiere para que nos rinda. Y en la próxima campaña es posible que ya nos agarremos de las mechas otra vez, pero como hoy tenemos un alcalde, rodémoslo. Administremos entre todos y miremos quién puede ser el próximo alcalde. Yo, por ejemplo, no es mentira, en un momento le dije hasta el doctor Franklin ahí, porque él hace parte ahí de la mesa directiva, yo le dije, hola, y me he puesto a pensar qué candidatos tenemos para la próxima alcaldía. Yo le dije, mire, que de 2 o 3, que de usted, del doctor Sergio, si puede, y algo otra, pues yo no miro liderazgo aquí en Pitalito para realmente decir, bueno, este va a ser la persona que realmente nos puede representar con lujo de detalles. Vamos a ver en el nombre de Dios y ojalá podamos hacer las cosas bien. Hermano, ha sido un placer tenerlo a usted aquí. Bueno, de verdad de todo corazón agradecerle. Presidente del Consejo, con mucho gusto. Y a ustedes, la audiencia, muchas gracias. Dios los bendiga. Comprometido 100% a hacer las cosas bien. Muchas gracias. Amable audiencia por estar ahí con SBS Noticias. Hasta pronto.